Muchísimas gracias por atenderme y dedicarme este ratito, que imagino que estarás hasta arriba. Y muchísimas gracias a ti por la invitación, Adela. Es un momento bastante interesante y que marcará mucho el futuro del país tal y como lo conocemos. Sin duda, por eso vamos a empezar, si te parece bien, poniendo un poco en contexto a la gente. Y me gustaría realmente que lo hicieras tú, pues lo harás muy infinitamente mejor que yo. Pues ya hace casi una semana que han sido las elecciones, entonces cuéntame un poco cómo han sido los días previos, el durante y ahora hablamos de todo lo que ha ocurrido después. Bueno, nos encontramos en una etapa que viene después de unas elecciones históricas cuando se cumplen 25 años desde la toma de poder de Hugo Rafael Chávez Frías, que da inicio a una etapa que nos deja un país muy diferente al que conocimos durante los 80 y 90. Y esto incluye, además de muchísimas otras cosas, una racha de victorias electorales que no han dejado ningún tipo de espacio de poder real a la oposición. Ahora con la, los resultados que se disputan de las últimas elecciones, la oposición presenta las actas electorales que dan como resultado la victoria de Edmundo González Urrutia, candidato de la oposición puesto por María Corina Machado después de que ella fuera inhabilitada, y el Centro Nacional Electoral pone en entredicho estos resultados diciendo que se trata de actas inválidas y que ellos mismos presentarán sus propios resultados después de haber puesto a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones, los que lo pone en un tercer mandato. La declaración de las elecciones llega en un momento después de que se ven una movilización gigantesca para la oposición y que no ha podido ser replicada por el oficialismo. Y después de que llega este conflicto de versiones y ganadores, tanto oficialismo como oposición han intentado movilizar a sus bases de votantes, como ha pasado en otros años. La gran diferencia de este año es que se hace mucho más evidente la pérdida de apoyo al oficialismo por parte de quienes formaban sus bases de votantes principales, que son en muchos casos los barrios populares, los Eso te cuales. iba a preguntar ahora, que creo que la labor o el papel de los barrios ha sido fundamental en este caso. Para los españoles los barrios son muy distintos a lo que son allí en Venezuela. Entonces, ¿cómo les explicamos lo que son los barrios allí, lo que es Petare, lo que es ese movimiento, que son los que realmente han comenzado y han hecho posible que Venezuela por fin grite que quiere ser libre y que esté teniendo toda esta repercusión? Bueno, la primera diferencia es lingüística porque en España, y en esta ocasión lo he dicho de esta manera, en España cuando decimos barrios nos referimos a vecindario y es una palabra que en Venezuela ha tomado una acepción más bien de zonas y poblaciones y parroquias de gente de bajos recursos, de bajo nivel de profesionalización y en muchos casos y especialmente últimamente, de condiciones de vida mucho más bajas que las ciudades de las que forman una periferia. Los barrios cobran muchísima importancia a partir del mandato de Chávez porque Chávez para las elecciones de 1999 apela directamente a la gente de bajos recursos, a los que se consideran los olvidados de la política y la sociedad, y desde entonces ellos son uno de los pilares fundamentales que sostiene electoralmente a Chávez y más tarde a Nicolás Maduro. Sin embargo, el desmantelamiento del sistema público y privado que sucedió
a los distintos mandatos, también ha dejado un nivel de pobreza que hasta el 2020, según varios estudios y encuestas, dejó un 75% de la población en pobreza extrema, que con la dolarización de facto se redujo a un poco más de la mitad de la población que todavía se encuentra en pobreza extrema, tratándose de personas que, si bien no pueden no tener los estudios que existen en otros países, pero no se trata de gente tonta, se le han volteado al gobierno de Nicolás Maduro y han derrumbado esta versión mediática de que la oposición venezolana se trata de pura gente rica, gente con estudios universitarios, gente con acceso a divisas extranjeras que les interesa más su propia condición económica que el resto del país. Esto se observa especialmente el día después de las elecciones, cuando el Centro Nacional Electoral anuncia la victoria de Maduro sin presentar las actas electorales. Se forman varias marchas espontáneas a lo largo de Venezuela, una de las cuales es la que sale principalmente de Petare, pero también de Guarenas y Caucahuita, poblaciones en el estado de Miranda, que empiezan a marchar hacia el centro de Caracas sin que María Corina ni Edmundo González los llame a movilizarse. Y a partir de ese momento también volvemos a observar un fenómeno que se ha sucedido cada vez que hay este tipo de conflicto, que es que las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado los reprimen, en muchos casos con gas lacrimógeno y con perdigones, y en otras situaciones con fuego real. Y también se ponen en movimiento los llamados colectivos, que son bandas de delincuentes a favor del gobierno que suprimen de forma clandestina estas manifestaciones, en muchos casos agrediendo directamente a la población, en otras situaciones apenas intimidándolos. Ahora que hablas de los colectivos, es verdad que no hay que creerse tampoco todo lo que se ve en redes, pero sí que es verdad que voy a hacer alusión a algunas cosas que sí que se han visto. También se están encargando de que las guarimbas, como allí las llamáis, que aquí son las manifestaciones, ha habido varias que han sido, creo que todas, pacíficas, y lo que han salido en muchos sitios también era justo esos colectivos que tras una manifestación pacífica han ido a buscar altercado y han ido a sacar lo peor de cada uno, cuando realmente ese no es el fin ni el mensaje que hay que transmitir, ¿verdad? Bueno, lo primero que quiero mencionar es que guarimbas y guarimberos son palabras que usa el oficialismo, la presidencia y los poderes del Estado para pintar todas las manifestaciones de populares como protestas violentas, anárquicas, y en muchos casos dirigidas desde poderes exteriores para desacreditarlas. Entonces yo prefiero no usarlas en ningún caso, sino señalarlas como una táctica de propaganda. Y sí, el fenómeno al que te refieres es uno que hemos podido observar históricamente en muchas situaciones de descontento civil, que es que hay marchas que inician de forma pacífica y que más tarde se vuelven violentas, en algunos casos gracias a la infiltración de los movimientos por parte de agentes, como tú mencionas, interesados en desacreditar estas manifestaciones y estas protestas. Pero en otros casos también podemos ver verdaderas reacciones populares de jóvenes, en muchos casos, que se enfrentan directamente a las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado con poco más que piedras y barricadas que colocan para impedir su paso y que empiecen a reprimir a otras personas. En la avenida Francisco de Miranda, donde tuvo la oportunidad de presenciar uno de estos enfrentamientos, sucede lo mismo que hemos visto en muchísimas situaciones, que es que se trata de un puñado de jóvenes que se enfrentan a la Policía Nacional Bolivariana, a la Guardia Nacional Bolivariana,
con un afán de hacer ver que están dispuestos a ponerse en la línea de fuego para defender este movimiento, sin que exista ningún tipo de igualdad de fuerzas con los recursos que tiene la policía y la guardia. Cuando estás allí, Virgilio, ¿cuál es tu sentimiento? ¿Qué es lo que sientes y cómo lo vives? A mí me gusta poner de ejemplo algo que pasa, que hemos visto el fenómeno reciente del desempeño de la selección nacional de fútbol, la Vinotinto, en la última Copa América y en otras competencias internacionales, que es que tanto en la situación democrática o poco democrática del país como en el juego de la Vinotinto, siempre hay que volver a ilusionarse, siempre hay que volver a pensar que en el fútbol tenemos chance de ganar y que en la democracia tenemos la oportunidad de hacer un cambio. Hay una frase que se volvió muy popular primero con la Vinotinto y que mucha gente tomó como lema para esta situación, que es "Mano tengo fe", que se refiere a la esperanza de un cambio, de una victoria para la democracia, y que incluso en situaciones anteriores donde nos hemos vuelto a ilusionar y desilusionar, hay una esperanza de que cambie todo. Por supuesto que hay gente que se desespera, por supuesto que hay llamados a actuar independientemente para que, como quien dice, para que no se enfríe la calle, pero tenemos que tomar en cuenta que estamos con una oposición mucho más organizada que en años anteriores, mucho más unificada. Tenemos incluso como ejemplo a un candidato presidencial que no era el de María Corina, no era la candidatura de Edmundo González, pero que fue testigo de unos hechos que dan a ver la falta de integridad que existe dentro del Centro Nacional Electoral, la falta de imparcialidad al no imprimirse las actas de manera apropiada, y que esta unidad puede hacer la diferencia. Sin embargo, también la esperanza ciega puede jugar en contra, porque tenemos la oposición unificada que vemos enfrente, tiene más de 20 años observando las tácticas del gobierno para mantenerse en el poder, y la disponibilización de las actas es una de las acciones que nos pone de ejemplo cómo se están preparando para justificar ante la propia nación y ante la comunidad internacional que nos encontramos en una situación donde no hay garantías democráticas, donde el Centro Nacional Electoral está completamente parcializado a el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es Nicolás Maduro, para que se mantenga en el poder. Entonces podemos hablar de que hay un balance, hay una ambivalencia entre la desesperanza y el desespero, y que en los próximos días, con la manifestación que se hará ahorita tanto en las Mercedes como cerca de la Avenida Libertador a favor de la oposición y del oficialismo, seguiremos viendo la diferencia en números. Creo que no estoy haciéndome el profeta cuando digo que veremos episodios de represión policial. Ya según diferentes organizaciones hay casi 20 muertos y más de 1000 detenidos, además de numerosísimas desapariciones de gente que su único pecado, su único crimen es apoyar el cambio democrático del país. ¿Crees realmente que en esta ocasión sí podemos hablar del principio del fin de Nicolás Maduro? Es muy difícil poder predecir este tipo de cosas. Yo suelo decir que yo dejé de hacer predicciones sobre Venezuela porque cada vez que hago una pasa exactamente lo contrario. Pero lo que sí te puedo contar es que la reputación del chavismo y de lo que otros pueden llamar el madurismo se encuentra en un punto bajo histórico.
Estamos hablando de un momento en el que incluso gobiernos de izquierda de Latinoamérica, en las que se había apoyado muchísimo el chavismo, están intentando alejarse de manera más discreta de la que gustaría a muchos, pero de manera bastante definitiva, de lo que ve como una situación completamente antidemocrática. Pero yo te digo esto, y lo que también puede pasar es que el Centro Nacional Electoral logre falsificar unos resultados que no necesitan convencernos a nosotros, no necesita convencer al público, sino que nada más le hace falta darle un escalón de apoyo a otros gobiernos para que estos digan que sí se cumple una condición democrática, que sí se puede establecer o restablecer lazos de relaciones internacionales, comerciales y financieros que le den un poco más de oxígeno al chavismo y que se repita lo que hemos visto en episodios electorales anteriores. Entonces me cuesta muchísimo decirte si... Obviamente estamos hablando de una situación completamente diferente a la que hemos vivido de todos lados, pero hay muchísimos factores que juegan a favor del gobierno. Uno es que desde el principio, siendo Chávez militar, se ha encargado de granjearse la confianza y la lealtad de las Fuerzas Armadas, que se vuelven su apoyo principal y a partir de las cuales pueden mantenerse en el poder indefinidamente. Ahora, a partir de las investigaciones de la Corte Penal Internacional en el país, que investiga la responsabilidad estatal por crímenes de lesa humanidad, por muertes de disidentes, por represión de civiles, sí se ha empezado a mermar un poquito esa lealtad de los militares. De hecho, la gran mayoría de presos políticos que existen en el país son militares. Son militares. Y tenemos que investigar qué tanto sigue confiando el chavismo en los militares. La otra cuestión interesante va a ser el apoyo de otros regímenes que podríamos calificar hasta ahora como antidemocráticos, como lo son Rusia, Cuba y China, a quienes que han apoyado muchísimo al chavismo, ya sea intentando evadir las sanciones de Estados Unidos con la venta de petróleo, ya sea con la consejería sobre cuestiones de inteligencia, contrainteligencia y control de la población, y en el caso de China, unos préstamos de cantidades absolutamente inimaginables de dinero y una situación en la que posponen indefinidamente el pago de estos créditos. Tenemos que estar fijándonos en esto también. Virgilio, yo hay una cosa que no entiendo, no sé si tú sabrás contestarla o no, y es que todas estas personas, todas esas fuerzas armadas y de seguridad tienen mujer, tienen padres, tienen hijos, que seguramente también estén pasando por la misma situación que los demás, que tengan hambre, que tengan inseguridad, que... ¿por qué seguir al lado de esta persona? Cuando realmente, si me dices que estás muy cerca de él, puedo entender que tu interés sea que él siga porque tú vives bien, pero todas estas personas que están en la calle, que están poniéndose frente a frente con personas que seguramente están en la misma situación, que tienen uniforme y que pelean por otro, a pesar de que sigan teniendo hambre y una situación débil, yo es que no lo entiendo. Estamos hablando de una situación extremadamente compleja en el sentido de, como te comenté antes, el chavismo siempre ha intentado proteger a las Fuerzas Armadas y en ese sentido, en muchos casos son los últimos en sentir los efectos de una crisis económica y humanitaria, por lo menos hasta hace menos de 10 años, después de las sanciones estadounidenses que congelan los fondos de muchos empresarios chavistas y gente conectada a los poderes estatales. Ahí se empieza a ver de verdad cómo el chavismo empieza a desproteger en muchos casos
a los cargos más bajos de los militares, pero que sigue teniendo, por así decirlo, metidos en el bolsillo a los cargos altos y en menor grado a los cargos medios. Estamos hablando de una serie de personas que también sienten el efecto de la crisis económica en el caso de los cargos bajos y en muchos casos, como ya te comenté, también sienten los efectos de una represión antidemocrática. Se ha cuidado muchísimo desde el oficialismo la ideologización absoluta de las Fuerzas Armadas cuando era ley que las fuerzas militares nunca tenían que ser políticas. Uno de las señales de esto fue como todas estas Fuerzas Armadas de Seguridad empiezan a llamarse bolivarianas, Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana, etcétera. Entonces estamos hablando de no solo de interés económico, que ya en unos casos debería bastar para hacer que algunos de nuestros hermanos que participan en las fuerzas militares se volteen y apoyen al pueblo y dejen de dispararle a sus hermanos y vecinos. Pero también estamos hablando, que es lo que está pasando en efecto, pero también estamos hablando de una jerarquía militar durísima que aprende de los manuales cubanos y soviéticos para tener bajo control a las Fuerzas Armadas, y vemos una táctica muy interesante que se ha observado en muchos países en situaciones parecidas, que es que se compartimentalizan este monopolio estatal de la violencia en muchos cuerpos, de tal manera que ninguno tenga suficiente poder para representar una amenaza real a las fuerzas estatales. Y por eso vemos la aparición de colectivos armados que vigilan tanto a la población, pero también representan una posible amenaza física para las Fuerzas Armadas. Vemos que en el oeste del país presencia de grupos de narcotráfico, de terrorismo, e incluso como comentario se ha visto que hay una presencia del Hezbollah en Venezuela, que a partir de esta división de fuerzas, todas colaborando no por lealtad sino por interés al gobierno, se diluye esa posible fuerza de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que podría representar el hecho de que, no sé si decir, tomen conciencia e intenten defender a la población. No sé si logro responder de manera satisfactoria a tu pregunta, pero es un escenario sumamente complejo y que han pasado muchísimos años para consolidarse. Claro, yo ahora me pregunto, después de tantas veces, después de lo que decías, ¿no? No es algo que sea la primera vez que pasa, que la gente se vuelva a ilusionar y que crea que esto puede terminar. ¿Cuánta paciencia o cuánto más puede luchar el pueblo venezolano hasta decir hasta aquí? O sea, hasta que consigan realmente ser libres. ¿Cuánto más? ¿Cuántas vidas más? ¿Cuánto todo más? Es una situación que, como bien dices, se ha repetido en muchas ocasiones, pero lo que observo es que, igual que con otras situaciones, cada vez que existe una oportunidad, los venezolanos se vuelven a levantar, se vuelven a ilusionar. Hay gente que ha conocido tiempos mejores y que después de haber pasado tantas crisis sucesivas sigue queriendo llegar a un lugar mejor, no mirando hacia el pasado, sino mirando hacia el futuro. Y como comentamos anteriormente, esto es una lucha que se desarrolla tanto interna como externamente. Más que nunca he visto realmente el poder de esos 7, casi 8 millones de venezolanos que se encuentran en el exterior y que empujan a nuestros hermanos en otras naciones a hablar sobre Venezuela, a pedir a sus propios gobiernos que se pronuncien en contra del chavismo. Y más que nunca he visto a amigos y parejas de venezolanos que agarran esos problemas y los vuelven suyos. Pero incluso más allá de eso, estamos hablando en el exterior
de venezolanos que quieren una Venezuela a la que puedan volver, que no pudieron votar por el bloqueo de los sistemas electorales que se deberían haber disponibilizado en el exterior, pero adentro también hay muchísima gente de todas las clases, de todos los colores, que simple y llanamente quieren vivir mejor, quieren vivir no solo para poder buscar su propio bienestar, sino también vivir con libertad. Entonces, como en otras ocasiones se han ilusionado, yo creo que esta vez también se van a ilusionar. Siempre va a haber momentos más altos, más bajos. Por ejemplo, María Corina permaneció algunos días pidiendo paciencia a sus seguidores, paciencia al pueblo, mientras operaban para buscar la próxima movida que acercará un poquito ese momento en que se restaurará un régimen democrático, pero también intentando resguardar las vidas, que no haga falta estos episodios de violencia, que de verdad no haga falta esta situación de choque que divide a familias y que divide a hermanos. Entonces, aquí sí te puedo responder que el pueblo venezolano puede perder muchísimas cosas, ha perdido muchísimas cosas, pero la esperanza la mantiene, la ilusión la mantiene, según lo que he observado. Lo que sí que ha perdido desde luego ha sido el miedo. Definitivamente ha perdido el miedo, cada vez se están visibilizando y honrando los nombres de los muertos, se está buscando la liberación de los detenidos, se está encarando a las Fuerzas Armadas para que se enfrenten a esta misma situación. Hemos visto episodios, instancias particulares y lamentablemente anecdóticas en el que miembros de la policía o del ejército se han dado cuenta de la situación en la que se encuentra y han buscado apoyar más a la población. Tienen que pasar muchísimas cosas y el camino sigue siendo muy largo, incluso si se depone al gobierno de Maduro, incluso si se encuentra en algún tipo de negociación para una transición democrática, pero nadie dijo que iba a ser fácil y la gente sí quiere encontrarse en una situación mejor. En las redes sociales, en las redes sociales esto es lo que se ve por un lado, ¿no? Parece que de repente que todo ha pasado, que hay menos boom. En mi caso no, porque con tantos amigos venezolanos y como pareja de venezolano, como os he dicho, tengo sobrecarga de información. Pero esto también transmitir que no ha bajado el ritmo, sino que a lo mejor se está silenciando más o sí que se está persiguiendo más a quien está denunciando o está haciendo que llegue al exterior todo lo que está pasando. Sin duda, una de las situaciones que hemos visto a lo largo de estas últimas manifestaciones desde hace poco es que los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Nacional están decomisando teléfonos a manifestantes, están decomisando teléfonos a prensa e incluso en algunas instancias a prensa internacional para averiguar si han estado participando en estas manifestaciones que se han estado criminalizando como te dije anterior, al asociarlo directamente a episodios de violencia. Han estado decomisando estos teléfonos, han estado revisando las redes sociales para ver no solo si han estado participando, sino también si han estado difundiendo noticias, episodios de represión, si están poniendo a ojos del mundo todos estos atentados contra la democracia y contra el pueblo. Y esto, más que desesperar, aunque tengo que acotar que si alguno de los que está viendo esto va a salir a manifestarse, por favor, se cuiden mucho. Borren material comprometedor del celular, borren el acceso a las redes sociales y tomen medidas de seguridad. Pero lo que te iba a decir es que por este tipo de acciones estamos viendo que sí importa la difusión de noticias, sí importa registrar todos estos hechos,
sí importa la opinión y la fuerza de las fuerzas internacionales de la comunidad internacional. Virgilio. Y otro motivo por el que estamos viendo también este empuje en contra es que se están movilizando muchísimos propagandistas autodenominados de izquierda en Latinoamérica y en otra instancia por la que podemos ver que sí importa esta batalla por la narrativa mediática es que se han estado movilizando muchísimos medios, muchísimos comunicadores e influencers que no podemos denominar sino propagandistas de diferentes estados, repito, autodenominados de izquierda, y que intentan silenciar estas fuentes de información asociándolos a lo que ellos mismos denominan el imperialismo de los Estados Unidos, el sionismo de Israel, los movimientos fascistas de otros países. Están intentando asociar a la oposición venezolana a todo esto para que otros espectadores internacionales pongan en duda la legitimidad democrática de la oposición. Y lo vamos a ver y lo vamos a seguir viendo, que en muchos casos van a pedir la liberación, por ejemplo, de Palestina, del Congo, de tantos otros países que se encuentran en situaciones absolutamente lamentables, pero que siguen encajando en su narrativa y que se quedan callados en situaciones como Taiwán, ya que su amenaza principal es China, Ucrania, siendo su amenaza principal Rusia, y como podemos observar se quedan callados sobre Venezuela, porque es una lucha sobre la narrativa y que no les interesa necesariamente la verdad, sino impulsar intereses políticos que no encajan con la lucha por la democracia del pueblo venezolano. Estamos hablando de que claramente está en riesgo la información, está en riesgo la persona que quiere denunciar lo que está pasando, lo que está viviendo in situ. Y también, como has dicho que tú has estado en esos momentos, quería preguntarte ¿cómo estás tú? ¿Yo? Bueno, ¿Cómo estás tú, Virgilio? como periodista me cuesta mucho responder esta pregunta, pero haré un intento. Mi situación es un tanto particular porque esta es la primera vez que yo vuelvo a Venezuela después de 7, casi 8 años de haber emigrado a España a buscar las condiciones para poder trabajar, para poder desarrollar mi oficio, y viendo la oportunidad de hacer una cobertura en Venezuela, me doy cuenta más que nunca de la diferencia entre estar consumiendo información desde lejos, que es yo, a diferencia de muchos venezolanos a quienes no quito la razón por desentenderse de las noticias de Venezuela, es un panorama bastante desolador a lo largo de los años, pero todos los periódicos que he leído, todas las publicaciones en redes sociales de gente que lo vive, todo el compartir que he tenido con amigos y familiares que siguen viviendo en Venezuela, todo eso no representa una fracción de lo que significa estar aquí. Y volviendo a lo anterior, veremos mucha gente diciendo que sabe más de Venezuela que los venezolanos. Pero quise venir a ver qué tanto había cambiado y qué tanto seguía siendo lo mismo. Hay muchos factores que me impactaron a pesar de haber leído sobre el impulso de la economía caraqueña, no venezolana, siempre se protege a la capital, a partir de la inversión de fondos que se habían detenido en el exterior gracias a las sanciones, y que muchas personas ligadas al oficialismo se vieron obligados a invertir un montón de dinero dentro del país,
a partir de la dolarización de facto, que es cuando se empieza a ignorar el control de cambio que hasta el 2020, alrededor del 2020-2021 había tenido el gobierno, empieza a rodar dólares por la calle. Sí se observa en Caracas, repito, una diferencia importante en sitios clave y que a mí me impacta mucho por existir una disponibilidad de productos y materiales que cuando yo me fui eran anaqueles vacíos. Y estamos hablando de unas... y aquí hay que estar aquí para observar algunos de los matices más chocantes de la desigualdad económica entre muchísimas personas. Hay gente que desde que me fui se ha vuelto muchísimo más rica, muchísimo más adinerada, y gente que desde que me fui ha caído en una situación de pobreza absolutamente increíble, que es una cosa que las cuatro esquinas de una pantalla se les dificulta mostrar para su propia interpretación. He podido encontrarme con personas a quienes veo muy cambiadas, he podido encontrarme con personas a quienes veo muy parecidas, pero yo creo que lo que más me ha impactado en lo personal ha sido confirmar que la gente está ilusionada, que la gente sigue queriendo un cambio, que la gente no se rinde y que sí importa el esfuerzo ciudadano, que lo que está, las personas que no salen en los periódicos, que las personas que están trabajando detrás del telón hacen una diferencia increíble, si bien no para lo que vemos todos los días en redes sociales, hacen la diferencia en las vidas individuales de muchísimas personas. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Has dicho que has vuelto ahora Sí, sí. Pero has dicho que has vuelto ahora después de 7 años. En este momento también, aparte de todo lo que estás viviendo, ¿te has reencontrado con familiares? Sí, me he encontrado con muchos de mis familiares han buscado oportunidades en otros países y muchos otros se han quedado haciendo vida en Venezuela, trabajando mucho, protegiéndose mucho entre sí, y esto es lo que ha salvado a muchas personas, que son los grupos de apoyo, en muchos casos familiares, en muchos casos vecinales, en algunos casos religiosos, otros por otro tipo de convicción personal o política. Y quiero poner eso de relieve porque demuestra un poco el espíritu venezolano, que puede llegar a unas cumbres de solidaridad y de afán de libertad que en pocos lugares he vuelto a ver repetidos, y que tomando ejemplo incluso de las luchas de liberación de tantas otras naciones que se han encontrado en situaciones parecidas. A mí me gusta decir que, como dice el Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol, y así como el oficialismo y otras fuerzas exteriores conocen las tácticas de represión y de mantenerse en el poder, también el pueblo venezolano ha tomado de ejemplo de tantos otros pueblos para intentar hacer avanzar esta transición democrática. Hay además una película, hace no mucho que la vi, pero sí que es verdad que ya a lo mejor un mes y algo, que me impactó y hablaba todo eso, y es justo porque bueno, pues porque me querían enseñar lo que amigos, familiares y bueno, gente cercana había vivido. Creo que posiblemente sepas que te estoy hablando de la película Simón y que no sé si la has podido Me ver, van a querer matar, pero no he tenido la oportunidad de verla todavía, y mira que yo quería verla desde su estreno, que en Madrid, donde hago video yo, hubo una sola proyección que me perdí, pero sí sé que está disponible en otras plataformas, y que, según lo que me han dicho otras personas, puedo secundar su recomendación. Sí, yo soy de la rima fácil, ¿eh? Pero como si no hubiese un mañana, terminé diciendo que admiraba mucho
eso es inhumano. Entonces, bueno, si no lo has visto, por favor, la tienes que ver, y el que Sin no lo haya duda. visto, quizá para entender un poco más todo lo que están viviendo, y por qué también muchos, que creo que son 8 millones, todas esas personas que se han ido fuera, y que estoy segura que están deseando volver para ver a sus tíos, padres, hijos, y que todo esto seguramente también es por ellos. Y sí, definitivamente estamos viendo un momento en el que Venezuela ha dejado de ser nada más un país, nada más una nación delimitada por sus fronteras, y se ha vuelto una diáspora comparable con muy pocas. Estamos hablando de una situación en la que un referéndum revocatorio que se llevó a cabo hace algunos años hizo un esfuerzo, llevado a cabo por la oposición, hizo un esfuerzo inhumano para que participaran tantos miembros de la diáspora venezolana como pudieran en tantos países como fuera posible. Y si tú ves el mapa que publicaron después de gente que había votado, estamos hablando de, en ese entonces, más cercano a los 7 que a los 8 millones de migrantes, que están absolutamente repartidos por todo el mapa. Obviamente podemos hablar de focos de población en Brasil, en Colombia, en Ecuador, incluso en México y Estados Unidos, en el lado de Europa obviamente España, pero también hay venezolanos en Medio Oriente, hay venezolanos en Oriente Lejano. Yo personalmente tengo familiares en otros continentes, en África, y tengo amigos que han llegado a hacer vida en el Asia lejana, y todas son personas que siguen manteniendo la bandera cerca del corazón. Muchas han dejado de seguir la actualidad por el dolor que representa, pero un fenómeno del que tenemos que estar pendientes próximamente es el posible retorno de esa cantidad de venezolanos. Por un lado, porque hubo una fuga de cerebros importante, como se conoce el fenómeno, de profesionales y de trabajadores especializados que van a tener, si hay una transición democrática, la oportunidad de ayudar a impulsar económica y profesionalmente el país, pero también incluso si no se trata de personas de estudios avanzados, también con la participación de gente que tenga amor por su país, que tenga las ganas de trabajar y echar al país para adelante. No hay manera de que perdamos. Depende de muchísimas cosas, pero sí sé que hay muchísima gente con muchas ganas de volver. Hombre, al final todo el mundo quiere volver a casa. Sí, pero una cosa que también he visto es que Claro. en muchos lugares nos han recibido con los brazos abiertos, y que esa Venezuela ha extendido sus fronteras a todos estos países también. Mi ejemplo favorito es amigos míos de Navarra que han aprendido a hacer arepas y las incorporan en su desayuno a diario. Este, Hombre, es que las arepas están buenísimas, igual que la empanada, igual que una cachapa. ¿A quién no le va a gustar? y también he podido ver cómo se extiende, gracias a todos estos migrantes, la música venezolana, la cultura, el amor por ritmos afrocaribeños, el amor por ese mestizaje, esa narrativa que va más allá de las razas y de las poblaciones, y que poco a poco hemos intentado difundir por el mundo para superar problemas de discriminación y de xenofobia, y darnos cuenta de que hay cosas que van más allá. Eso para mí ha sido un gran aporte de la diáspora venezolana y de migrantes latinoamericanos que han precedido a la gran migración venezolana de los últimos 20-25 años. E incluso si los 7 millones de venezolanos se devuelven a Venezuela, cosa bastante improbable porque ya muchos han hecho vida en el exterior, yo creo que siempre va a permanecer, y nos vamos a quedar con el amor que nos han demostrado muchísimas culturas y que a día de hoy siguen Es verdad. apoyándonos.
decía que también es verdad que muchos de los venezolanos que se marcharon con 18 años no conocen la Venezuela de los padres o abuelos, ¿no? Que es cuando se les llena la boca de cuando Venezuela, pues cuando se vivía súper bien, cuando todo eso que no, o sea, que también es muy triste que se hayan venido con 18 años y que no hayan podido vivir y disfrutar de su país. Que dicho esto, no es solo Los Roques, no es solo Margarita, y Venezuela tiene muchísimo. Es claro, es que hay que matizarlo también, porque la mayoría de la gente desde fuera que conoce lo que se ve en Instagram, y tú en Instagram que ves Los Roques y Margarita, y esa no es la realidad. Por supuesto, pero estamos hablando de, también estamos hablando de una situación en la que muchas personas que incluso han pasado toda su vida en Venezuela tampoco han conocido la Venezuela de sus padres. Yo tenía una edad muy temprana cuando Hugo Rafael Chávez Frías ganó las elecciones en 1999 y tomó posesión en el 2000, y en ese sentido yo tampoco he podido disfrutar de aquella Venezuela de la Cuarta República como se le conocía. Y en ese sentido, a mí también, como a muchísimos venezolanos, se me ha robado ese país, esa oportunidad de conocer sus diferentes territorios con tranquilidad y con confianza. Uno de los crímenes más imperdonables del chavismo es haber permitido la proliferación de la delincuencia y la impunidad como método de control social. Porque tú a una población que tiene miedo de salir a la calle por si acaso la atracan, o aún peor si un militar o un policía la agarra contigo y te extorsiona, se va a olvidar en muchos casos de defender sus derechos políticos. Y te estoy hablando de muchísimos años de miedo que, como bien dijiste, cada vez se ha ido perdiendo más y más. Entonces lo que toca ahorita no es mirar a un pasado al que regresar, sino a un futuro el que construir. Virgilio, ¿qué mensaje te gustaría enviarle a la comunidad internacional? Eh, Hay muchísimas cosas, muchas de las cuales he tenido la suerte de expresar gracias a ti, pero yo creo que lo principal es escuchar a las personas que viven aquí. Hay muchas maneras de hablar de lo que está pasando aquí que se presta a interpretaciones partidistas, de tendencias a la llamada izquierda mundial que ponen a Maduro como un demócrata, que toman como buenos los resultados de un centro nacional electoral que es completamente partidista, que de unos poderes estatales que han jurado lealtad a los miembros del Partido Socialista Unido Venezolano, y que escuchen a la gente que vive aquí, a la gente que ha vivido aquí, que superen concepciones racistas sobre la diferencia entre el venezolano blanco, negro y moreno, y cómo asumir su estatus económico. Como periodista tendría que decirles también que sigan el dinero, a ver a dónde se fue la riqueza de Venezuela, a darse cuenta de que los problemas económicos de Venezuela empezaron incluso antes de las sanciones de Estados Unidos, y a tener mucho más cuidado de a quién le creen. Yo creo que es eso. ¿Cómo definirías Venezuela? Wow. Yo voy a tomar prestado unas declaraciones de un dramaturgo y telenovelista venezolano apellidado Cabrujas, que él decía que el venezolano no tiene la autenticidad de, podríamos decirlo, de un noruego con tatarabuelos noruegos, ni de un francés. Él decía, un francés es un francés, un español es un español, un indio es un indio, pero un venezolano viene de todos estos lugares y más, y por eso tiene derecho a la cultura mundial.
Entonces, yo creo que a partir de este mestizaje, no solo racial, sino también cultural, creo que podemos definir una Venezuela donde deberían poder caber todos, no nada más algunos. Eh, Antes de terminar, también, ¿qué necesita Venezuela de otros países? ¿Qué es lo que se está echando en falta que otros países se unan, manden, que se pongan las cartas sobre la mesa y que todo por fin llegue a su fin porque el mundo se ha unido? ¿Qué es lo que echas de menos o lo que le demandas al resto? Como dije, como bien has puesto, yo creo que lo que más hace falta es que de hecho se pongan las cartas de la mesa. Yo creo que la verdad será lo que nos haga libres, el momento en el que nos demos cuenta de cuánto nos han manipulado, de cuánto nos han mentido, de cuánto han dicho cosas que parecen buenas y que al final no han ayudado al pueblo. Un ejemplo que me gusta poner es las diferentes misiones instituidas por Chávez que en papel suenan muy bien, pero te pones a ver el número de personas que ayudan y te das cuenta que es una táctica propagandística, te das cuenta el número de casas que han construido y en todos los años que duró el mandato de Chávez construyó menos que muchas otras presidencias, habiéndosele dado muchísimo más tiempo. Como bien decías, las cartas sobre la mesa, la verdad, el mundo necesita esforzarse más en saber la verdad sobre Venezuela, no la propaganda, no la narrativa partidista, la verdad. Y yo creo que a partir de ahí, tanto los pueblos internacionales como sus respectivos poderes estatales podrán apoyar el cambio en Venezuela. Lo que me sorprende es que justo decías que Chávez decía unas cosas y que había pocos números detrás. Lo que me sorprende a día de hoy es que Maduro dice que si no se le vota va a haber un baño de sangre y que todavía haya gente que le vote. Y todo se le puede voltear, todo se le puede voltear. Nos hemos dado cuenta bueno, esto tiene muchos estudios de comunicación y lenguaje encima, pero ha sido en los últimos años con el auge de las redes sociales y de los diferentes canales de comunicación alternativos que todo el mundo ha tenido un acceso directo a las tácticas de manipulación, pero también, y esto quiero enfatizarlo mucho, a los esfuerzos de millones y millones de personas que, tanto trabajando en ello como por iniciativa propia, se han dedicado a buscar la verdad, a desmontar estas narrativas, a hacer la verificación de datos, o como se le suele conocer en inglés, el fact-checking, que nos ha ayudado a desenmascarar muchísimas mentiras, que se le da muchísima más importancia al mensaje. Uno de los grandes triunfos de la oposición organizada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia ha sido publicar las actas electorales a través de diferentes páginas, y ese ha sido un paso importantísimo para darle importancia a la transparencia. Las personas que te hablen de otras cosas siempre lo que van a hacer es ocultar o tergiversar. Entonces vuelvo a insistir en que se tiene que cuidar mucho en las personas en que uno decide creer. Esto lo digo y también en admitir la contradicción. Una visión de vida que abarque absolutamente todo en muy pocas ocasiones está equivocada. Nos vamos a encontrar muchas contradicciones, nos vamos a encontrar con que la gente en la que confiamos tiene partes malas y que la gente que parece que se interesa nada más en sí mismo puede trabajar en eso. Y estamos empezando una etapa en la que se habla mucho de la integración en contra de la polarización política. Y ahí, si se me permite una opinión, también la política española podría aprender a aceptar sus contradicciones e integrarse. Bueno, cuando España está más preocupada de su relación con los que están gobernando allí, es complicado que se miren el ombligo y que de verdad miren por nosotros, sinceramente, si me lo permite. Bueno, sin que tenga necesariamente que ver con lo que acabas de decir, sigan el dinero.
Bueno, hablando de transparencia, justo eh, creo que no más transparencia que una foto que está en las redes sociales, que es ese selfie, ¿no? Con las pantallas detrás, con ese gráfico en el que evidentemente La sala de totalización a la que no se le permitió la entrada a los testigos asociados de la oposición. Eh, Hay que tener mucho cuidado porque, No, por lo no se menos, permite la entrada, pero se filtra la foto con la verdad. exactamente. Bueno, interesantemente, estamos hablando de una selfie tomada por un individuo que trabajaba para el CNE, que montó esa foto en sus propias plataformas y a partir de ahí, al tener esa información que, por así decirlo, no interesaba que se filtrara, podemos tomarla en cuenta como una prueba de algún tipo. Pero hay muchísima desinformación ahorita respecto a comunicados, respecto a convocatorias a marchas, respecto a movidas del gobierno. Entonces, hay una serie de medios que me atrevo a recomendar a los interesados de la audiencia, uno de los cuales es una agencia de verificación de datos llamada Espaja, repito, Espaja, que está dedicada a la situación en Venezuela. Hay varios medios que en menor o mayor extensión de sus artículos intentan desmontar las narrativas que se han montado. Uno de periodismo local muy interesante es El Pitazo. También el efecto Cocuyo, El Estímulo. Para investigaciones a fondo hay uno que se llama Armando.info. Y también prestar atención a los medios que emplean a venezolanos que se quedan aquí en un momento en el que también hay muchísima gente muy interesada en posicionar historias que resultan cómodas para los miembros de la, repito, llamada izquierda. Virgilio, cómo se puede ayudar a Venezuela desde fuera? Aparte de compartiendo todo lo que sepamos que es real para demandar la situación y para que la gente sea consciente, ¿qué puede hacer el ciudadano de a pie desde su móvil, a dónde puede ir a ayudar? ¿Qué es lo que necesitáis allí? Es una pregunta difícil porque si una persona en el exterior está difundiendo información verificada y está presionando a diferentes cargos políticos para que se pronuncien con datos reales, ya está haciendo muchísimo. Y más bien yo querría invitar a algunos espectadores a que sepan decidir en qué momento se están atiborrando de información, en qué momento están simplemente consumiendo medios hasta atiborrarse para sentirse mal, para no sentirse mal, para sentir un sentido de responsabilidad. Yo, al contrario a lo que mucha gente pensaría, invitaría a buscar confiar en menos fuentes, pero seguirlas más a fondo en vez de intentar consumir todo lo que se pueda, porque como hemos sabido por profesionales de salud mental, incluso en situaciones que no tienen que ver con represión política, estar consumiendo datos, informaciones y artículos constantemente puede eh, deprimir el ánimo de las personas. Entonces, yo creo que con que mantengan la ilusión y la esperanza y continúen hablando sobre estos problemas, ya están haciendo muchísimo y personalmente y hablando en nombre de muchísimas personas, se agradece infinitamente. ¿Cómo está tu ánimo y tu esperanza? Eh, yo creo que estoy personalmente tan acelerado que no he tenido tiempo de decidir si me animo o me desanimo. Hay que trabajar, hay que trabajar. Como periodista, lógicamente, tengo que estar pendiente de muchísimas cosas y creo que en el momento en que me pare un poquito a reflexionar puede que me hunda o puede que me venga arriba, pero no quiero esperar a ese momento, si te soy franco. Todavía no estás asimilando ni lo que estás viviendo ni tu día a día allí. No sé si yo diría que no lo estoy asimilando. Yo
si nos ponemos como psicólogos de sillón, creo que es bueno fijarse en otras personas para no empezar a pensar en uno mismo. No, salir un poco de ese ombligo al que te referías antes. ¿Estás allí para cubrir todo lo que está pasando como periodista? Estoy escribiendo como freelance piezas que reflejan un poquito la situación en la que se encuentra el país, intentando ponerle un poquito de contexto histórico al que me encuentro cercano, ponerle voz a las personas que, que ya quieren expresarse a una comunidad internacional. Como no estoy actualmente empleado por ningún medio fijo, estoy en contacto con diferentes organizaciones, ¿no? El periodismo freelance tiene sus dificultades, pero es increíble, es una recompensa increíble poder escribir con libertad y poder encontrar a las personas que reflejen esos valores. Y bueno, darte desde aquí muchísima fuerza, que no pases miedo, que te cuides muchísimo y que cualquier cosa pues seguimos hablando. Y aquí lo que necesites, ya lo Agradezco sabes. muchísimo el espacio y la disponibilidad de la... Bueno, gracias a los de fuera, pero también gracias a ese despertar de los barrios, que son los que han movido realmente que todo esto esté sonando. Es un fenómeno que lleva muchísimos años, el desencanto de los barrios populares, pero que hoy tiene mayor prominencia que nunca y de nuevo ayuda a desmontar narrativas que tergiversan la verdad de lo que pasa aquí en Venezuela. Hace más difícil mentir.